Buenos días, buenas tardes, buenas noches, defensores y defensoras. Según se desprende de una información de la página del Ministerio de Defensa, representantes de la Armada Argentina y la Armada de los Estados Unidos llevaron a cabo la semana pasada las denominadas conversaciones de personal marítimo 2022. Estuvieron destinadas a acordar acciones para los próximos años, como la participación argentina en los ejercicios multinacionales, entre otras actividades de interrelación entre ambas instituciones. Dentro de la visita, arribados a la base aeronaval Comandante Espora, el martes por la tarde se trasladaron hacia la base de infantería de Marina Baterías, acompañados por personal del COA. Allí conocieron el museo y las baterías históricas. En dicho destino fueron recibidos por el comandante de la Infantería de Marina, Comodoro de Marina I.M. Fernando Daniel Terribile. Posteriormente, el comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante Carlos María Allievi, los recibió en la base naval Puerto Belgrano y los acompañó al destructor Ara Sarandí. Las reuniones comenzaron el miércoles con la presentación de la agenda a desarrollar en la sala de reuniones de la Torre de Señales de la BNPB en presencia de ambas comisiones. Por la tarde de dicho día, la comitiva se trasladó hasta el Hospital Municipal Eva Perón de la ciudad de Punta Alta, donde realizaron donaciones. Luego del acto, en el Hospital Eva Perón se dirigieron a la Torre de Señales, donde se efectuó la firma del memorándum de entendimiento, tras lo cual las autoridades navales intercambiaron presentes institucionales. Estas reuniones se realizan desde el año 2017. Dice el contraalmirante Juan Carlos Daniel Abondanza que como representante de la Armada Argentina destacó la excelente relación de trabajo que mantienen las armadas. El objetivo de estas reuniones en tierra es llevar al mar un lenguaje común a la hora de actividades conjuntas. Bueno, defensores, hasta aquí este video. Les dejo un saludo enorme y no olviden suscribirse.